Me acaba de llegar el Doogee V20 Pro, un teléfono con algunas características difíciles de encontrar en otros teléfonos, como la cámara térmica, que en una misma imagen mide la temperatura de varios objetos a la vez. Por ejemplo, puedes ver fácilmente si un vehículo lleva tiempo estacionado o acaba de estacionar, la temperatura de los discos de freno, etc. Luego la pondré a prueba a fondo comparándola con un termómetro de infrarrojos. Pero no todas las novedades terminan aquí. El V20 Pro tiene 12 GB de memoria RAM ampliable hasta los 20 GB, usando parte del almacenamiento como si fuera RAM. Bueno, esto se conoce como RAM Swap y sinceramente no lo veo necesario, teniendo 12 GB de memoria RAM, malgastar espacio del almacenamiento, pero bueno, es una opción que está ahí por si dentro de unos cuantos años fuera necesario. Tiene pequeños detalles muy curiosos, como por ejemplo en la parte trasera tiene una pestaña que sirve para poner el teléfono en horizontal, y este soporte forma parte de una carcasa que se puede quitar y que le da aún más protección si cabe para golpes, caídas al suelo. Así quedaría la parte trasera sin la carcasa extraíble. En la caja trae un conector OTG que sirve para conectar un teclado, un ratón, una memoria USB o unos auriculares que tengan este tipo de entrada USB. El cargador soporta carga rápida de 33 vatios y no tiene la típica salida USB tipo A, sino esta de tipo C. Así que el cable que viene en la caja no nos serviría para conectarlo a otro cargador que no sea el original del teléfono o uno que tenga esta salida tipo C. Es un teléfono para un público muy concreto que les gustan los teléfonos todoterreno con protecciones de goma en los lados, con un grosor de 14 milímetros sin contar la carcasa extraíble ni el saliente de las cámaras. El peso sube hasta los 333 gramos con la carcasa puesta. Parte del grosor se debe a la batería de 6000 mAh con la que podemos llegar a 2 días de uso aproximadamente. Por cierto, en los ajustes podemos activar una animación muy parecida a Dynamic Island del iPhone. Tiene la certificación IP68 IP69K. Esta última viene a decir que soporta agua a presión. También tiene la certificación 1000 STD 810H, que significa que ha pasado por pruebas de temperaturas extremas, humedad y polvo. El V20 Pro incorpora una pantalla AMOLED de 6,43 pulgadas de 2400 x 1080 píxeles, que ocupa un 85% del frontal del teléfono y da un máximo de 700 nits de brillo. El procesador es un MediaTek Dimensity 700 con GPU Mali G57. Tiene 256 GB de almacenamiento con Android 12 instalado. Las aplicaciones y juegos van con fluidez dentro de los 60 Hz de tasa de refresco que soporta la pantalla. Los juegos que he probado los abren relativamente rápido y sin saltitos ni congelaciones en el transcurso del juego. En cuanto a la conectividad, es DualSync 5G. Aquí en pantalla estaréis viendo las bandas que soporta y permite ampliar el almacenamiento insertando una tarjeta microSD de hasta 2 TB. Tiene Wi-Fi 5G, NFC, OTG, Bluetooth 5.1 y radio FM. Este botón lateral es personalizable con varias funciones como encender la linterna o activar la cámara acuática, que inhabilita el táctil de la pantalla para grabar vídeos o hacer fotos bajo el agua. En el frontal tiene una cámara con sensor de 16 megapíxeles de Samsung y en la parte trasera tiene la cámara principal de 64 megapíxeles, la cámara de infrarrojos de visión nocturna, que ahora veremos, y la cámara térmica, que tiene una lente opaca. Cuando la vi por primera vez pensé que tenía un plástico de protección, pero es así. Las cámaras, digamos, normales, las que hacen fotos y vídeos, no son especialmente de una calidad extrema. No obstante, para las fotos podemos usar el modo Ultra HD, que eso sí te crea imágenes que ocupan 22 megapíxeles, pero con mucho mayor detalle que el modo normal. Podemos grabar vídeos con una máxima resolución 2K y una vez más no tenemos estabilizador de imagen para minimizar el movimiento. Al hacer zoom no se aprecia mucha distorsión, mucho grano en la imagen. La parte fuerte de las cámaras vienen de las cámaras, digamos, no tradicionales. Por ejemplo, la cámara de visión nocturna, que en total oscuridad ofrece una visión en blanco y negro en la que podremos ver perfectamente lo que hay a nuestro alrededor gracias a dos pequeñas luces infrarrojas que tienen en la parte de atrás. Podremos hacer fotos y vídeos con un sensor de 24 megapíxeles.
La cámara térmica es lo que más me ha gustado de este teléfono y según Doogee puede medir la temperatura a objetos que están a 1 kilómetro de distancia. Yo no he ido tan lejos y comparando las mediciones con un termómetro de infrarrojos, sorprendentemente me ha dado unas mediciones muy similares en materiales distintos como cerámica, hierro o plástico. Quizás la cámara del teléfono da una lectura un poco por encima respecto al medidor de infrarrojos. Te muestra las temperaturas más altas, más bajas y el punto medio en una misma imagen. Fijaos en esta motocicleta cómo aparece el motor, rueda trasera y el tubo de escape mucho más caliente que el resto de la moto. Podemos hacer vídeos, fotos y tiene muchas opciones, por ejemplo puede medir la temperatura corporal con bastante exactitud y tiene dos rangos de medición, menos 10 grados a 150 grados o entre 100 grados y 550 grados. Tiene muchas opciones de configuración y es la cámara de visión térmica con diferencia lo que más me ha gustado de este teléfono. Como punto negativo, bueno, deberían haber puesto el sensor de esta cámara dentro del perímetro de la carcasa porque con el uso diario y el simple gesto de poner el teléfono encima de la mesa seguro puede hacer que se arañe la lente. Al momento de publicar este vídeo hay una promoción que baja el precio a 500 € aplicando un código descuento. Dejaré enlaces en la descripción de este vídeo. Hasta aquí la revisión de este gran teléfono, me despido hasta el próximo vídeo.